Capítulo 13. Debería ser noche cerrada, pero estábamos en el paralelo 65 y la claridad de las regiones polares no me asombraba. Durante los meses de junio y julio, en Islandia, el sol nunca se pone. No obstante, la temperatura había bajado. Tenía frío y sobre todo hambre. Por suerte, un boer se abrió hospitalariamente para acogernos. Era la morada de un campesino, pero para nosotros como si fuese la de un rey. A nuestra llegada, el dueño vino a darnos la mano, y sin más ceremonia nos indicó que le siguiéramos. Digo más bien que nos indicó que le siguiéramos porque acompañarle hubiera sido imposible. Un pasadizo largo, estrecho y oscuro daba acceso a una estancia construida con vigas apenas labradas y permitía llegar a cada una de las piezas, que eran 4. La cocina, el taller de tejido, la bastofa o habitación de la familia y la mejor de todas, la de los invitados. Mi tío, cuya elevada altura no se había tenido en cuenta al edificar la casa, se dio en la cabeza 2 o 3 veces contra los salientes del techo. Tomamos posesión de nuestra habitación, una especie de gran sala con suelo de tierra batida e iluminada por una ventana que, en vez de cristales, tenía membranas de cordero escasamente transparentes. Las camas consistían en unos montones de forraje seco colocados en 2 cuadros de madera pintados de rojo y adornados con refranes islandeses. No me esperaba tanta comodidad. El único inconveniente era que en la casa reinaba un fuerte olor a pescado seco, a carne macerada y a leche agria que me resultaba desagradable. Una vez dejamos nuestro equipaje, la voz de nuestro anfitrión nos invitó a pasar a la cocina, único lugar de la casa en el que se encendía fuego, incluso durante los mayores fríos. Mi tío se apresuró a obedecer esta amistosa exhortación, y yo le seguí. La chimenea de la cocina era de un modelo antiguo. En medio de la pieza, una piedra hacía las veces de hogar. En el techo, un agujero permitía que el humo saliera. Esta cocina servía asimismo de comedor. Al entrar allí, el dueño nos saludó con la palabra Suelberto, que significa sed felices, y nos besó en la mejilla, como si no nos hubiera visto antes. Su mujer pronunció las mismas palabras, acompañadas de idéntico ceremonial. Luego, ambos esposos, colocando su mano derecha sobre el corazón, se inclinaron profundamente. Me apresuro a señalar que la irlandesa era madre de 19 hijos y que todos ellos, mayores y pequeños, hormigueaban mezclados entre la humareda surgida del hogar. A cada momento veía una cabecita rubia y un tanto melancólica surgir de esa especie de niebla. Se diría que se trataba de una guirnalda de ángeles poco aseados. Mi tío y yo acogimos con verdadero cariño esta nidada. Pronto tuvimos 3 o 4 cachorros sobre los hombros, otros tantos en las rodillas, y el resto entre las piernas. Los que ya hablaban repetían Suelbertur en todos los tonos imaginables. Los que no hablaban gritaban como podían. Este concierto fue interrumpido por el anuncio de la comida. En ese momento regresó el cazador, que venía de procurar alimento para los caballos, es decir, que los había dejado sueltos por los campos en plan económico. Las pobres bestias tenían que contentarse con pacer el escaso musgo de las rocas y algunos fucos poco nutritivos. No por eso dejarían de presentarse a la mañana siguiente para reemprender el trabajo de la víspera. Suelberto, dijo Hans. Después, tranquila y ordenadamente, sin que un beso fuera más acentuado que el otro, fue besando al dueño, a la dueña y a sus 19 hijos. Acabada la ceremonia, los 24 nos pusimos a la mesa, y por consiguiente estábamos unos sobre otros, en el sentido literal de la expresión. Los más favorecidos solo tenían a 2 críos en la rodilla. Con la llegada de la sopa, se hizo el silencio en ese pequeño reducto del mundo y volvió a reinar el talante taciturno de la gente de Islandia, incluso entre los niños. El anfitrión nos sirvió una sopa de líquen nada desagradable, y detrás una enorme porción de pescado seco nadando en mantequilla rancia desde hacía 20 años, y, por tanto, más apreciada que la mantequilla fresca según la idea gastronómica de Islandia.
Además teníamos skyr, una especie de leche cuajada, acompañada de galletas y realzada por jugo de bayas de enebro. Finalmente, para beber había suero lácteo mezclado con agua, que en el país recibe el nombre de blanda. No pude emitir un juicio sobre si esta singular comida era buena o no. Tenía mucha hambre y no dejé ni la espesa papilla de alforfón que tomé de postre. Una vez finalizada la comida, los niños desaparecieron y los mayores rodearon el hogar en el que ardían turba, brezos, estiércol de vaca y espinas de pescado reseca. Luego, tras entrar en calor, los diversos grupos se retiraron a sus respectivas habitaciones. La dueña se ofreció a quitarnos las medias y los pantalones, según la costumbre del lugar, pero ante nuestro divertido rechazo, no siguió insistiendo, y yo pude, por fin, acurrucarme en mi lecho de heno. A la mañana siguiente, a las 5, nos despedíamos del campesino islandés. A mi tío le costó mucho hacer que aceptase alguna remuneración. Hans dio la señal de salida. A 100 pasos de Gardar, el terreno empezó a cambiar de aspecto. El suelo se empantanó y resultaba menos favorable a la marcha. A la derecha, la sucesión de montañas se prolongaba indefinidamente, como un inmenso sistema de fortificaciones naturales, cuya contraescarpa seguíamos. A menudo nos encontrábamos con arroyos que era preciso vadear intentando no mojar demasiado el equipaje. El desierto se extendía cada vez más. Sin embargo, algunas veces parecía que una sombra humana huía a lo lejos. Cuando las vueltas del camino nos acercaban por casualidad a uno de esos espectros, yo experimentaba un repentino asco a la vista de una cabeza hinchada, de piel brillante, desprovista de cabello y el cuerpo cubierto de llagas repugnantes delatadas por los desgarrones de unos miserables andrajos. La desgraciada criatura no se acercaba a tendernos su mano deforme. Al contrario, se alejaba de nosotros, aunque no con tanta rapidez como para que Hans no la saludara con su solvertu habitual. «Espetelx», informaba. «Un leproso», repetía mi tío. Y solo esa palabra me producía un efecto repulsivo. La horrible enfermedad de la lepra, bastante común en Islandia, no es contagiosa, pero sí hereditaria. Por eso el matrimonio le está prohibido a esa pobre gente. Tales apariciones no resultaban propicias para alegrar un paisaje que cada vez resultaba más triste. Las últimas matas de hierba venían a morir a nuestros pies. No había ni un árbol, a no ser algunos bosquecitos de abedulas enanos que parecían brotes de maleza. Ni un animal, salvo algunos caballos cuyo dueño no podía alimentar y vagaban por las tristes llanuras. A veces, un halcón planeaba entre las nubes grises para huir luego volando hacia el sur. Yo me dejaba arrastrar por la melancolía de esa naturaleza salvaje, y mis recuerdos me llevaban hacia mi país natal. Pronto tuvimos que atravesar varios fiordos sin importancia, y al final un verdadero golfo. La marea baja nos permitió pasar sin detenernos y alcanzar la aldea de Alftanes, situada a 1 milla. Por la noche, después de haber vadeado 2 ríos ricos con truchas y lucios, el Alfa y el Eta, nos vimos obligados a pasar la noche en una choza abandonada, digna de ser embrujada por todos los duendes de la mitología escandinava. Seguro que el espíritu del frío la había elegido como domicilio, porque hizo de las suyas contra nosotros durante toda la noche. El día siguiente no ofreció incidente alguno en particular, siempre el mismo terreno pantanoso, la misma monotonía, la misma triste fisionomía. Por la noche habíamos recorrido la mitad de la distancia proyectada y descansamos en la anexia de Crossbolt. El 19 de junio, cerca de 1 milla, un terreno de lava se extendió a nuestros pies. Esta disposición del suelo recibe el nombre de Raun. La arrugada lava de la superficie daba la impresión de formar una especie de cables, tanto alargados como enrollados sobre sí mismos. Una inmensa corriente solidificada descendía de las montañas vecinas, volcanes actualmente extintos, para cuya violencia pasada atestiguaban estos vestigios. Sin embargo, algunas humaredas de fuertes cálidas trepaban en todas direcciones. Nos faltaba tiempo para observar tales fenómenos. Teníamos que seguir la marcha.
Pronto el terreno pantanoso reapareció bajo los cascos de nuestras monturas. Pequeñas lagunas salpicaban el camino. Nuestra dirección nos llevaba entonces hacia el oeste. Habíamos rodeado la gran bahía de Faxa, y la doble cima blanca de la Sneffels se levantaba entre las nubes a menos de 5 millas. Los caballos caminaban con facilidad. Las dificultades del terreno no los detenían. Yo empezaba a sentirme fatigado, mientras que mi tío permanecía firme y erguido como el primer día. No podía evitar admirarle, así como al cazador, que se tomaba la expedición como si fuera un simple paseo. El sábado 20 de junio, a las 6 de la tarde, alcanzamos Budir, una pequeñísima aldea situada al borde del mar. Y el guía reclamó su paga correspondiente, que mi tío satisfizo al punto. Fue la familia del propio Hans, es decir, sus tíos y primos, la que nos ofreció hospitalidad. Fuimos bien recibidos, y sin abusar de la generosidad de esa buena gente, con mucho gusto me hubiera recuperado en su casa de la fatiga del viaje. Pero mi tío, que no necesitaba recuperarse de nada, no opinaba igual. Y a la mañana siguiente tuvimos que montar de nuevo en nuestras cabalgaduras. El suelo se resentía de la proximidad de la montaña, cuyas raíces, graníticas, surgían de la tierra, como las de una vieja encina. Rodeamos la inmensa base del volcán. El profesor no lo perdía de vista. Gesticulaba. Parecía desafiarle diciéndole: «Aquí está el gigante que voy a domar». Finalmente, después de 4 horas de camino, los caballos se pararon por su propia iniciativa, en la puerta del presbiterio de Stape.